Eh, Muy buenos días, noches, tardes, dependiendo de la hora que esté viendo este video. Mi nombre es Héctor Jesús Huerta González, soy estudiante de en la Universidad de Ixtlahuaca. Eh, Estudio la licenciatura en entrenamiento deportivo y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la velocidad. Por esta vez mi unidad de aprendizaje es teoría del entrenamiento, que es impartida por mi docente Juan Matías Luciano. Soy del grupo 103 y bueno, comenzamos. Primero vamos a ver lo que es la definición de velocidad, es decir, el concepto. Nos dice el autor Dick que la velocidad es la capacidad de movimiento de una extremidad o de parte del sistema de palancas del cuerpo o de todo el cuerpo con mayor velocidad disponible. ¿Qué quiere decir este concepto? Que la velocidad es la manifestación del cuerpo de mover una o todo el cuerpo en general de manera más rápida posible. También muchos autores nos manejan que la velocidad es el desplazamiento del punto A un punto B en el menor tiempo posible, aunque algunos otros autores lo manejan como un tipo de velocidad. Entonces, entendemos que es la velocidad, es la manifestación del cuerpo para moverse de manera lo más rápida posible. Bien. En esta velocidad, bueno, en lo que cabe mencionar, la velocidad influye en muchos factores. Eh, en esta diapositiva podemos observar que existen los factores hereditarios, evolutivos y de aprendizaje. Es decir, uno de ellos es el sexo, ya que no siempre es bueno trabajar la velocidad tanto en mujeres o en hombres. Podemos leer lo que mi material de apoyo contiene y dice que aparecen distintos niveles de fuerza. Hasta que la pubertad se aprecian diferencias, pero, ahí era lo que comentaba hace un momento, a veces las mujeres en esta etapa de la pubertad refieren ciertas cargas hormonales. Y en esta etapa es mayor probabilidad de manifestar la velocidad en una mujer, ya que por lo antes mencionado, por esa aportación hormonal, la mujer tiende a desarrollar un poquito más la velocidad solamente en esta etapa de la pubertad. Eh, Siendo en otras etapas, pues es muy lógico que un hombre va a tener mayor velocidad, mayor fuerza que pues el sexo femenino, ¿no? Entonces, el talento, muchas personas lo conocemos como quien nació con este talento, pues es bueno, ¿no? Pero podemos volver a leer que nos dice que se asimila con las características innatas que determina la capacidad, es decir, su potencial del sujeto para la velocidad en este caso. Volvemos a hacer alusión, es el potencial, es la capacidad que él tiene para ejecutar esto. Estamos hablando de velocidad, entonces quiere decir que ya es un don que él trae de nacimiento. Eh, bueno, el siguiente es constitución. ¿A qué se refiere? A la talla, el peso y algunas circunferencias de las extremidades. Es decir, por lógica, a una persona con obesidad, con sobrepeso, no va a ser tan veloz a comparación de una persona de complexión delgada, alto, que tiende a hacer ejercicio constantemente, pues va a aumentar este grado de velocidad. A eso se referencia con la talla, el peso y la longitud. Y la circunferencia de algunas extremidades, es decir, un chaparrito, o bueno, personas de baja estatura, tienden a correr de manera rápida, solo que las personas altas con una zancada mayor
pues por lógica tienen más posibilidades de correr a mayor velocidad que este tipo de personas de menor altura. La edad. No es muy recomendable empezar a trabajar la velocidad en etapas eh, pequeñas, por así decirlo. Hay un tipo de edad que se recomienda trabajar esto, ya que el crecimiento de los músculos de, la, de las personas, un ejemplo de la niñez, pues no son los mismos para poder trabajar la velocidad a comparación ya de un desarrollo, hablando de la pubertad, de esa etapa para adelante. Entonces eso lo vamos a ver en una siguiente diapositiva y pues bueno, estos son los factores hereditarios, evolutivos y de aprendizaje. Ahora, tenemos también los factores sensoriales, cognitivos y psíquicos. Eh, bueno, como primer punto tenemos la concentración. Para, para un servidor siento que la concentración es de vital importancia, ya que ponemos un ejemplo aquí. Al momento de tirar un penal, es decir, tanto la concentración de escuchar el silbatazo para poder arrancar a disparar a la portería es de vital importancia. Saber dónde la vamos a colocar, qué tanta fuerza le vamos a dar, el espacio que tenemos frente a nuestro portero. Entonces a esto hace referencia la concentración, a estar atento a lo que se nos pueda venir encima para poder ejecutarlo de manera rápida, es decir, con velocidad, para que salga pues un buen tiro. Como siguiente punto tenemos la regulación psíquica. Este concepto nos dice que capacita al deportista para procesar en la mente la información rápidamente. Es decir, hablando dentro del fútbol, me dan el balón, es decir, recepciono el balón, ya tengo que tener en mente quiénes son mis opciones para dar un pase, es decir, qué tanta distancia tengo para meter un gol. A esto hace referencia con procesar la información en la mente, es decir, tener bien ubicado a mis compañeros para poder yo darles el móvil y pues que de manera continua o sucesiva ellos puedan buscar lo mismo. A esto hace referencia el procesar en la mente la información. La fuerza de voluntad, bueno, este es el siguiente punto, nos dice que son las introducciones y las resistencias internas. Bueno, aquí tenemos como puntos el cansancio y la inseguridad. Hace referencia a que cuando ya a veces ya no podemos resistir cierto grado de velocidad, nuestro cuerpo empieza a sentir cansado, empieza a sentir esas inseguridades de que ya no podemos avanzar, de que ya no podemos continuar una carrera, de que ya de plano mis músculos están agotados. A esto hace referencia la resistencia interna y porque va dentro del aspecto psíquico y cognitivo, porque nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso central hace alusión, perdón, a la mente. Es decir, todo, como lo dijimos en un principio, la concentración es muy importante y si yo estoy concentrado en que voy a llegar a mi meta con la mayor velocidad, pues es bueno. Aunque existen este tipo de factores como el agotamiento muscular que pues evita nuestro objetivo. Como siguiente tenemos los factores neuronales. Tenemos como primer punto el reclutamiento y frecuenciación de las unidades motoras. Es decir, primero tenemos que empezar la activación de un músculo determinado para poder conseguir una coordinación intramuscular. ¿A qué hace alusión, perdón? Yo voy corriendo, empiezo a trabajar la parte de pantorrillas, de piernas, entonces voy a generar que mi cuerpo esté en constante movimiento, que ya tenga una repetición, es decir, una serie de movimientos para poder activar mis músculos. A esto hace referencia a la coordinación intramuscular.
el reclutamiento y frecuencia de unidades motoras. Es cuando se contraen las fibras. A esto hace referencia a cuando se contraen las fibras. Nos dicen que primero hay una contracción de las fibras lentas y después una contracción de las fibras rápidas. Es decir, hay partes o hay fibras que nosotros tenemos que son muy fáciles de activar, como por ejemplo, hablando de las piernas, es muy fácil que se empiecen a hacer una contracción, aunque la parte de los gemelos, es decir, de las pantorrillas, es un poquito de contracción un poco lenta. Entonces, a esto hace alusión al reclutamiento y frecuencia de unidades motoras. Los cambios de excitación e inhibición del sistema nervioso central. A través de que tú vas realizando esta serie de ejercicios, nuestros músculos se empiezan a sentir cansados, un poco fuertes, se empiezan a sentir apretados, como si quisieran explotar. ¿Por qué sucede esto? Pues porque estamos haciendo ya una repetición de movimientos, estamos buscando que se contraigan nuestras fibras, estamos buscando un objetivo y esto es lo que pasa. A esto se refiere con los cambios de nuestro sistema nervioso central, que son los que mandan la información a nuestros músculos. Como siguiente tenemos la velocidad conductora o estímulos, mejor conocida. Bueno, pues esto se refiere a la alteración, valga la redundancia, de estímulos de menor a mayor carga. Es decir, yo no puedo empezar a trabajar mis músculos de manera instantánea, por así decirlo. Tiene que haber eh, una previa serie de actividades de activación de músculos, donde yo empiezo de menos a más. ¿Por qué? Para evitar este tipo de lesión, bueno, mejor dicho, para evitar lesiones, desgarres o que de plano mis músculos no soporten la carga de trabajo que estoy realizando. Por último tenemos la proactividad. Bueno, nos dice que es un elemento donde aumenta la fuerza de contracción y en consecuencia la velocidad de movimiento. ¿A qué hace alusión todo esto? Es decir, que a mayor concentración en un músculo va a provocar que esté activado y que esto a la vez provoque una velocidad en el movimiento. Es decir, estoy activando un músculo y como empieza a tener algunos cambios, como sentir el endurecimiento de este mismo, va a provocar que mi músculo ya se empiece a mover de manera más rápida. Tenemos los factores tendinomusculares. Bueno, estos son de manera rápida. Nos dice que la elasticidad es un punto donde los músculos y tendones se capacitan para estirarse y volver a cortarse. Es decir, al momento de ir corriendo, mis músculos van a ir acortándose, hace un movimiento de flexión y extensión. Flexión cuando se acortan, extensión cuando se estiran. A esto hace alusión al mejoramiento de elasticidad y de tendones. La distribución de los tipos de fibras musculares. Este es otro de los puntos que nos menciona uno de los factores tendinomusculares. El siguiente nos dice que es darle importancia sin menospreciar el valor a los factores genéticos, es decir, no podemos pasar por alto algún músculo, como lo mencionamos antes, algunos son de contracción lenta, algunos de contracción rápida. No podemos pasar por alto alguno de contracción lenta sin saber que lo vamos a necesitar más adelante y que esto pueda provocar una cierta lesión. Bien, llegamos a los tipos de velocidad y las manifestaciones. Como primer punto tenemos la velocidad de reacción, que era los que les comentaba hace un momento, que algunos autores lo ven como
como un concepto y algunos como un tipo de velocidad. Nos dice que la velocidad de reacción se refiere a responder lo más rápido posible ante una situación. Es decir, como lo podemos observar en la imagen, un compañero tiene dos pelotitas, yo estoy atento al movimiento, ¿por qué? Porque mi cuerpo tiene que reaccionar para ver qué pelota va a soltar. Es decir, suelta a la derecha, tengo que estar atento y tratar de atraparla antes de que caiga al suelo. A eso se le llama velocidad de reacción, estar atento y responder lo más rápido ante una situación. Se puede llamar también como reflejos, aunque es más conocida en esta parte como velocidad de reacción, tener una reacción ante una situación. La velocidad gestual nos hace alusión a que es la capacidad de realizar un movimiento de una parte del cuerpo o de todo en el menor tiempo posible. Volvemos a lo mismo. Es cuando nos provocan un pellizco o nos quemamos con algo, no sé, algún sartén, por así decirlo, o simplemente nos pellizcan. ¿Qué es lo que va a provocar si me causa dolor en mi cuerpo? Pues va a provocar un gesto al instante. ¿Por qué velocidad gestual? Porque al momento de sentir dolor, mi cuerpo va a reaccionar de manera rápida y pues a través de un gesto, si es de dolor, pues voy a reaccionar con un gesto pues de dolor. También tenemos la velocidad de desplazamiento. Esta puede ser el ejemplo de la carrera de 100 metros. Nos dice que es eh, pues llegar de un punto A a un punto B, que en este caso pues en la carrera de 100 metros es desde el inicio hasta la meta, en el menor tiempo posible. Es decir, aguantar esa velocidad, el paso de velocidad en el mejor tiempo posible, ya sea un espacio corto, ya sea un espacio largo. A esto hace referencia la velocidad de desplazamiento. Desplazarme de un lugar, de un punto A, a un punto B en el menor tiempo posible. Bien. Las manifestaciones de la velocidad. Tenemos como primer punto las manifestaciones puras, que son la velocidad de reacción, lo que explicamos hace un momento. Se manifiesta a través de esto, de responder ante lo más rápido ante una situación, como lo tenemos en el material de apoyo, responder lo posible frente a un estímulo. La velocidad de acción, a esto hace alusión a realizar movimientos acíclicos a la máxima velocidad frente a resistencias bajas, es decir, mantener mi paso. ¿Por qué? Porque estoy trabajando una resistencia baja, pero por eso no deja de tener velocidad, es decir, voy a estar constantemente cambiando ciertas cosas que me van a favorecer a mejorar la velocidad. Es un poco similar al siguiente punto, que es la velocidad de frecuencia, es decir, que nos menciona que es la capacidad de realizar movimientos cíclicos que se van repitiendo a máxima velocidad, es decir, voy alternando mis cargas de trabajo. Eh, Voy trabajando en un minuto de manera intensa, en un minuto le voy a dar de manera relajada, pero que sea de manera frecuente, es decir, en ningún momento voy a tener algún tiempo de descanso o en ningún momento voy a meterle de más al ejercicio de manera rápida, es decir, tengo que ser frecuente en mis movimientos de manera rápida. Tenemos la fuerza explosiva, nos dice que es la capacidad, esto sí es una capacidad de una persona, de un individuo, que desarrolla tanto la fuerza como la velocidad. Es decir, voy a reaccionar de manera muy alterada, muy brusca, para mejor entenderlo, pero a la vez voy a reaccionar fuerte. ¿Qué es lo que pasa cuando nos hacen enojar? Algunos reaccionamos
con un sentido de fuerza, con querer golpear de manera rápida. ¿Por qué? Porque es una reacción de manera veloz. Entonces a esto hace alusión como la fuerza explosiva. Hablando en una carrera, hay jugadores de fútbol, un ejemplo, que son muy corpulentos, es decir, que su complexión está de manera muy ancha, es decir, están muy musculosos, pero no por eso dejan de ser muy veloces, es decir, ellos tienen una velocidad muy explosiva porque su cuerpo va moviéndose de manera general, como si fueran unos animales. Esto es un ejemplo de lo que puede ser fuerza explosiva. Bien. Por último, tenemos la resistencia de fuerza explosiva y la resistencia máxima de la velocidad. Nos dice la primera, que es la fuerza explosiva, que es la capacidad que tiene una persona, lo volvemos a mencionar, para producir tensión durante un tiempo prolongado a corta distancia, perdón, contra fuerzas externas. Volvemos a hacer alusión al ejemplo que pusimos hace un momento. Es la capacidad de una persona que tiene. No todas las personas contienen este mismo capacidad, que es la fuerza explosiva, ya que algunos solamente tienen esa explosividad o esa velocidad. Muy pocas personas pueden juntar las dos. Y ahora sí, por último, tenemos la resistencia máxima de la velocidad. Nos dice que es la capacidad de mantener la máxima velocidad en el mayor tiempo posible. La carrera de 100 metros es un claro ejemplo. Tengo que aguantar la velocidad que yo llevo, es decir, tengo que estar constantemente resistiendo esa velocidad que yo llevo. ¿Por qué? Porque si puedo disminuir la velocidad, me pueden ganar en esa carrera. Entonces, a esto hace referencia resistir la máxima velocidad. Su mismo nombre lo dice, entonces creo que queda claro. Como se los mencionaba en un principio, eh, tenemos edades y que se puede trabajar la velocidad. ¿Por qué? Porque conforme el crecimiento del desarrollo, o bueno, mejor dicho, el desarrollo de las personas, de los niños en este caso, podemos provocar lesiones, podemos provocar hasta un maltrato para sus fibras que van creciendo, perdón, para sus músculos que van creciendo. Entonces, por eso es recomendable trabajar de cierta edad la velocidad. Tenemos una tabla que nos dice que de 3 a los 8 años no se debe de ingerir, es decir, no podemos trabajar la velocidad como tal, pero sí podemos trabajar ciertos aspectos donde contengan la rapidez, la velocidad, a través de un carácter lúdico. Obviamente, acorde a su edad. ¿A qué hago alusión con un carácter lúdico? A juegos donde ellos se puedan divertir, donde puedan correr lo más rápido posible, pero sin ser específicos en esa parte. De 8 a 10 años, que es la siguiente etapa, esta es donde empieza apenas a desarrollarse la velocidad en ambos sexos. ¿A través de qué? De juegos. Podemos ver en una escuela que los niños ya andan corriendo, lo que quieren es jugar, andar de un lado para otro, y a veces vemos que no se cansan. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza a desarrollarse la velocidad en esta etapa, que es la de 8 a 10 años. Como tercero, tenemos la de 10 a 12 años. En esta etapa lo que se pretende más es que, como ya empezamos un cierto desarrollo de velocidad, ahora vamos a ir ejecutando correctamente algunas técnicas de desarrollo de la velocidad, es decir, ya movimientos más técnicos, ya más claros, donde incluyamos la velocidad. Siguiente etapa, que es la de 12 a 14 años.
es donde los chicos tienen un potencial más bajo a comparación de las chicas, ya que como lo mencionamos, producen una cierta carga hormonal que les favorece a las niñas. Entonces, por eso en esta etapa algunas niñas empiezan a estar más altas, son más rápidas, contienen más fuerza. ¿Por qué? Pues debido a este desarrollo donde adquieren esta parte de hormonal. Por eso se dice que en esta etapa las chicas podrían ser un poco más veloces que los chicos. Y explicamos el por qué. Entonces, siguiente etapa, de 14 a 16 años. Eh, en esta etapa se puede empezar a trabajar la fuerza explosiva o la fuerza máxima. Recordemos lo que mencionamos hace un momento, no todas las personas podemos trabajar fuerza explosiva o la fuerza velocidad, la velocidad máxima, perdón, ya que tenemos distintos tipos de cuerpo, ya vimos que influye mucho la edad, el sexo, algunos factores como son los hereditarios que influyen en estas partes, que es una de las consecuencias del por qué no todos podemos tener fuerza explosiva o una velocidad máxima. Por último, la etapa de 16 a 18 años. Esta etapa es donde ya se ve de manera específica ciertos grados de movimientos o ciertos movimientos, es decir, la técnica ya tenemos que especificarla. Si nos queremos dedicar a ser velocistas, tenemos que adentrarnos a un deporte, obviamente que contenga esta capacidad, pero ya vamos a tener una manera muy específica de trabajarla, ejecutando algunas técnicas que favorezcan la misma. Entonces, esto hace referencia a la edad con la velocidad. La importancia de la velocidad en el deporte. Vamos a retroceder un poquito. Recordemos que la velocidad es la capacidad que permite que el cuerpo se mueva de manera general o de manera específica, ya sea en una parte solamente. Nos dice que es muy importante en actividades físicas explosivas como las carreras cortas, los saltos, y también a medida que la distancia recorre aumenta y en los deportes de resistencia muy pocas veces cuenta. Es decir, no es lo mismo la velocidad que resistir, que la resistencia. Es decir, no puedo aguantar un maratón a máxima velocidad. ¿Por qué? Pues porque es prácticamente, o mejor dicho, es imposible que un deportista contenga cierto grado de velocidad. Entonces, algo muy importante que resalta la velocidad, nos dice que ayuda a prevenir la osteoporosis y fortalece los huesos. ¿Por qué? Porque se tonifican base al trabajo de la velocidad, fortalece los músculos, el corazón, hay una mejora en el corazón y mejora los riesgos sanguíneos. También podemos observar que el material de apoyo nos habla que se aumenta la capacidad pulmonar y la resistencia al esfuerzo. Estas son algunas, ¿qué puedo decir? Beneficios que nos da la velocidad. Entonces, ¿por qué es importante trabajar la velocidad? Ya vimos algunos aspectos. Y en el deporte, ¿por qué? Porque, como podemos observar aquí en la imagen, un mano a mano en el fútbol, si tú tienes la velocidad bien trabajada, bien desarrollada y aparte eso no, pues obviamente que vas a poder llevar una diferencia entre tu adversario, es decir, vas a poder ganar más fácil la partida. ¿Por qué? Pues porque eres más veloz ante él. Entonces, estos son unos puntos que son importantes de la velocidad en el deporte, tanto en la salud física. Por último, tenemos los métodos y contenidos del entrenamiento de la velocidad.
Como primer método tenemos el de repetición. Este es muy fácil ya que nos habla que es repetir varias veces un entrenamiento a velocidad determinada, es decir, ahí tú vas a ir modificando a qué velocidad quieres que repita esos movimientos. Recordemos que no siempre se puede trabajar a velocidad máxima ya que provocaríamos un desgaste muscular. Siguiente, que es el progresivo aumentado. Este hace referencia a ir alternando la velocidad hasta llegar al máximo, es decir, vamos empezando de poco en poco, vamos a ir con una carrera lenta, vamos después a ir aumentando ese ejercicio, vamos a ir progresando, vamos a ir de carrera lenta a carrera máxima. A esto hace referencia con que sea de manera paulatina. El siguiente, que es el con máxima velocidad, y repetir la máxima velocidad sin o con resistencia añadida. Es decir, poder aguantar cierta distancia a máxima velocidad. ¿Por qué? Porque como podemos regresar al ejemplo anterior, la carrera de 100 metros tiene velocidad, pero también tiene resistencia, ya que si no resistes a la velocidad que llevas del punto A al punto B, pues puedes perder las partidas. Siguiente método es el método alternativo. Este también es de manera fácil, ya que nos habla de repeticiones altas y bajas. Muy fácil lo que se tendría que hacer en este método. Primero trabajar una repetición a máxima velocidad, lo más que podamos aguantar. Después empezar con una carrera lenta y volver a repetir. Obviamente va cambiando el tiempo o la distancia que tú quieras, más conocido como el 1 por 1. Yo trabajo un tiempo de manera rápida y un tiempo de manera un poco tranquila. A esto podemos referirnos al 1-1, aunque también se puede conocer como un trabajo de descanso por un tiempo de trabajo. Entonces podemos tomarlo de estas dos formas. Por último, tenemos el método de relevos y juegos. Este método se puede emplear en las etapas primerizas, ya que podemos incluir la diversión, pero alternándolo con un entrenamiento, es decir, una carrera de relevos, que para los niños es muy divertido jugar este tipo de actividades lúdicas, pero estamos haciendo un entrenamiento a la velocidad, es decir, estoy provocando que los entrenados vayan de manera lo más rápido posible, pero no por eso deja de ser un juego. Esto es lo más referente a la velocidad. Espero que les haya gustado, que les sirva de su ayuda. Recordemos que soy un estudiante, entonces no estoy tan allegado a los temas por el momento, pero pues creo que les puede servir esta información y es información muy buena. Creo que sería todo de mi parte y que tengan excelente día, noche, tarde, dependiendo a la hora que estés viendo este video.